Muy buenos días, estimados educando. Hoy vamos a estar compartiendo la unidad número 6, que se trata de análisis de la realidad educativa paraguaya. Entonces vamos a estar estudiando un poco de lo que pasó anteriormente y de lo que hoy en día tenemos, ¿verdad? Específicamente vamos a estar hablando de la reforma, de las reformas, mejor dicho, porque hubo varias reformas. Estudiar bien esa parte, también alguna educación más que se le había agregado a lo que es la educación inclusiva, ¿verdad? Para todos, que vamos a decir que practiquemos la igualdad en, en las instituciones. Y primeramente nuestro material nos invita un poco a, a entender cómo surge la reforma educativa. En realidad la reforma educativa, gente, surgió y con una corriente más fuerte después de la caída del general Alfredo Stroessner. Eso pasó en 1989, que sabemos toda la historia del general como presidente, un dictador, eh, practicaba mucho la represión y muchas cosas más en, en lo que es en todas las partes, pero también se dio en el ámbito de la educación que a nosotros nos corresponde, ¿verdad? Estudiar un poco para que entendamos muchas cosas de lo que suele pasar en las escuelas, ¿verdad? Porque tenemos arraigado culturalmente que hasta ahora nos estamos pudiendo quitar. Entonces, las reformas se hacen para mejorar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a mejorar? La educación. Entonces, después de 2 años, de 1989, en el 1991, se hizo la reforma, ¿verdad? La reforma que consistía principalmente en consolidar la democracia. Eso fue porque como anteriormente en el gobierno de Alfredo Stroessner se vivía la dictadura, ¿verdad? Entonces después de 1989 hasta, vamos a decir, 1991 ya se practicaba ya la democracia, ¿verdad? Porque salió un gobierno dictador y entró un gobierno más democrático, vamos a decir. Por eso dice consolidar, ¿verdad? Que no haya más represión, persecución y que la gente pueda opinar, socializar, por supuesto, los pensamientos, las ideas y los intereses en comunes en la sociedad, que se trataba de la educación, ¿verdad? Eso anteriormente no se podía hacer en la época de Stroessner, ¿verdad? Y el segundo factor fue que para mejorar un poco el desempeño de los jóvenes, ¿verdad? En la educación. Y vamos a irnos otra vez en lo que era antes. Los docentes, principalmente, gente anteriormente, no era docente con formación, ¿verdad? Sino que se necesitaba y tenía un perfil más o menos que podía ayudar en eso, se iba a enseñar, ¿verdad? No siendo muy profesional en el área. Entonces, por eso justamente nosotros sabemos que para que haya buen desempeño de los alumnos debe haber una óptima enseñanza para que el resultado o el producto, como se dice, sea bueno. O si no, no va a ser muy bueno por decir. En otra reforma también se dio en 1993, que su objetivo principal fue primeramente
el desarrollo de la infraestructura. Es ICUPEA. La estrone tiempo que comían, o sea, y la escuela mía porque no comen ni oí, porque yo recuerdo anteriormente. Y después ya se empezaron a poner eh, más escuela, colegio técnico, se fueron creando universidades y así sucesivamente, ¿verdad? Crecieron, desarrollaron en infraestructura porque se construyeron escuelas, ¿verdad? Porque sabemos que las escuelas necesitan un espacio para que pueda los alumnos estudiar bajo las mínimas condiciones requeridas. Y otro es, en la reforma de 1993, también se habló mucho de la formación del docente, ¿verdad? El docente ahí empezó a que tenían charlas, capacitaciones cada tanto, ¿verdad? De ahí que surgió que algunas veces nosotros, en realidad no debería ser así. Los docentes suspenden clase porque hay capacitación para los docentes. Suspendieron la clase y se van los docentes a capacitarse. Vendría a ser la formación del docente. Pero ¿por qué no, los docentes no se forman fuera de clase, ¿verdad? Un día X? Porque los alumnos están perdiendo valiosos tiempos ahí. Entonces el ministerio se acomodó y así hizo para que todos puedan participar, ¿verdad? Pero tenía que ser la formación, tenía que ser una obligación. Está en la reforma, pero no era de mucha preocupación vamos a decir, de la cabeza del MEC o de los directores. Entonces, como siempre, buscamos formas para que la gente se acomode, ¿verdad? Pero ese molde del comodismo es lo que no está por cada día más nos está deteriorando, ¿verdad? En la educación, en muchos ámbitos también. Luego empezaron el cambio del currículo, de la malla curricular de los programas de estudio, ¿verdad? La creación de materia, eh, fueron creándose materia, fueron cambiándose materia, de acuerdo a lo que, eh, de acuerdo a la necesidad de la realidad o de la comunidad misma, ¿verdad? Fueron creando trabajo y tecnología, me recuerdo, orientación, y después ya teníamos, eh, por ejemplo, elegir de dos materias uno para llevar así una materia específica. Y así se fueron dando cambios, pero en realidad hasta ahora no ha impactado tanto estas reformas, ¿verdad? Porque las reformas, gente, son muchas veces, los objetivos son concretos, ¿verdad? Pero la aplicación, el desarrollo mismo de cómo se tiene que hacer, nosotros traemos de otros países, ¿verdad? Y no se adapta muy bien a lo que es nuestra generación, nuestra cultura, como paraguayo, como somos. Y todas esas cuestiones son lo que uno tiene que estudiar, que nosotros necesitamos acá en Ciudad del Este. Entonces en Ciudad del Este vamos a enfocarnos más en esta cosa. Vamos a formarle más a la gente en esto porque en esta ciudad se utiliza bastante y falta profesionales para esta disciplina, esta ciencia. Y después de todas las reformas fueron dándose, no cambió mucho en cuanto a los objetivos, sino que ya a poquito ellos adaptaban nada más hasta esperar la famosa reforma. Son todos programas que se realizan hoy en día, Educación 2024-2030, son proyecciones, programas que se suelen hacer y cada tanto se va discutiendo, ¿verdad? A nivel regional, eh, profundamente se estudia eso, ¿verdad? Pero no estamos todavía, vamos a decir, mejorando como debería ser, ¿verdad? Y también es muy bueno dentro de nuestras realidades estudiar un poco, analizar un poco la ley número 1264 del 98, ¿verdad? Que habla sobre la generalidad de educación.
nos dice aquí que tenemos derecho al estudio, ¿verdad? Es cierto, todo tiene el derecho y también podemos poner una como obligación, tendríamos que poner también, porque cada día más es muy alto la tasa de analfabetismo, ¿verdad? Está muy alto. Y también aquí según lo que nos dice, nos brinda beneficio para todos los habitantes, ¿verdad? ¿De qué forma? Por eso es lo que se reparte muchas veces los útiles escolares, merienda escolar, todas esas cuestiones son los beneficios, ¿verdad? Que todos los habitantes por medio de la educación el Estado le tiene que brindar, ¿verdad? Pero ahí ya otra vez nuestra cultura se rompe un poco, se tergiversa muchas veces que la merienda escolar se privatiza, llevan los maestros, hay sin fines de cosas y los útiles escolares se venden y así sucesivamente, ¿verdad? Y hay otra parte de la ley que dice que garantiza el aprendizaje y la oportunidad en igualdad de condiciones, ¿verdad? Y esto es un poco, si pensamos y traemos hoy en día en la realidad de la educación nacional, principalmente la pública, no nos están dando de igualdad de la misma oportunidad, ¿verdad? Para todo en cuanto a estudio. Por decir, comparando nomás una escuela privada con la infraestructura, con el método de enseñanza que utiliza, con lo que es escuela pública, son totalmente diferentes. En infraestructura luego nos pasan encima, porque algunas veces la escuela pública hubiera en la clase. Y no hay una igualdad de condiciones, ¿verdad? Como nos dice en la ley, que la oportunidad va a ser de igualdad de condiciones, ¿verdad? Y después nos invita también a hablar un poco de la ley 1725 que se trata de estatuto del educador, ¿verdad? Y claramente nos dice en cuanto a eso que el educador tiene que tener un título habilitante, ¿verdad? Para enseñar, en el caso de ustedes, ciencia de la educación, y eso se tiene que registrar en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Y las actividades de los educadores deben ser en cuanto a dar clases en aulas, ¿verdad? En todo lo que solemos ver, talleres, laboratorio, ¿verdad? Muchos dan técnicas pedagógicas. De esa forma, esas son las actividades, ¿verdad? Y luego, cuando el docente ocasionalmente se dedica a hacer eso, las actividades, ¿verdad? Educativas, no son considerados docentes profesionales. Eso nos dice la ley y el artículo. Y por último, podemos hablar un poco del decreto 2837 del 2014 de la educación inclusiva. Este es un poco más nueva que se agregó, ¿verdad? Se agregó. Y en el artículo 1, lo que nos dice es lo siguiente: la garantía de la accesibilidad a la educación. A todas las personas, hoy en día se le dice persona con discapacidad, ¿verdad? Eh, ya no se le llama más de otra forma, ¿verdad? Porque en la jerga, vamos a decir, coloquial del paraguayo, solemos llamarle de diferente forma, ¿verdad? Y personas con discapacidades. Entonces, para las personas con discapacidades debe haber esa garantía para acceder a la educación, ¿verdad? Y muchas veces las instituciones no están adaptadas a las necesidades para una educación inclusiva, ¿verdad? Ni rampa algunas veces no tienen en los colegios, ni rampa, los baños no están adaptados y muchas dificultades, ¿verdad? Y hay una ley sobre eso. Eh, Probablemente el que tiene mala intención, que sufre de eso, le puede demandar al Estado, ¿verdad? Porque el Estado dice en el artículo
en el artículo 2, ¿verdad? Garantía la accesibilidad a la educación, ¿verdad? Y el número 3 nos habla de normativa, de normas, de pautas que se debe tener en cuenta, ¿verdad? En cuanto a esta educación inclusiva. Y es muy importante, gente, entender y comprender un poco las normas, las leyes, que nos sirve también para nosotros como una norma o una regla que seguir, ¿verdad? Como, como educador. Algunas veces la profesora Oíla Ndoikuai había sido que hay una ley inclusiva y no le tiene paciencia a los alumnos o al alumno, y ahí por ahí empieza el problema, ¿verdad? A ellos se les tiene que brindar diferente, vamos a decir, técnica o comportamiento tal vez para que la educación sea más efectiva, ¿verdad? Tiene que ser más metódico y así para que aprenda la criatura en sí. Bueno, gente, desde ya muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.